Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Oficios y Profesiones, una nueva temporada para compartir todas las actividades, el trabajo del tresarroyense, oficios, profesiones, emprendimientos y mucho más. Los espera una hora de programa. Quiero que me acompañen. Recuerden que estamos también en las redes sociales, Facebook, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Pero ahora, sin tanto preámbulo, vamos a recorrer el programa del día de hoy. Hoy estamos en un consultorio médico. Ustedes dirán, bueno, pero ya hemos visitado otros profesionales. Esta profesional que van a encontrar el día de hoy, no la vieron. Terapista ocupacional, ese es el tema que abordaremos el día de hoy. De esta manera entonces estamos con Virginia Jensen, que nos va a hablar un poco esto de ser terapista ocupacional, rehabilitación en manos. ¡Wow! Hay mucha palabra, pero hay gente que desconoce muchos términos, así que para mí un gusto, un placer que seas parte del programa. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, ¿cómo estás, Patricia? Gracias. Bueno, sí, soy terapista ocupacional, estudié en Mar del Plata y cuando empecé haciendo un poco de la parte traumatológica, que fue lo que siempre me gustó, pero también hacía estimulación cognitiva, hacía por ahí algunas otras áreas, porque cuando vine éramos poquitas, entonces, bueno, como que uno cuando arranca va abarcando un poco más. Después, por suerte, me fui formando y fui hacia lo que hago ahora, que es la rehabilitación de miembro superior o la especialidad en manos, ¿sí? Que en realidad es el tratamiento desde la parte traumatológica del paciente, desde el hombro a la mano. La gente se acerca con alguna derivación médica, puede acercarse al consultorio directamente, ¿cómo es? Sí, el paciente tiene que venir con alguna derivación del médico, ¿sí? Las derivaciones que recibo son de traumatólogos, reumatólogos, oncólogos, el médico clínico, ¿sí? Pero tiene que haber un médico que derive para la consulta, ¿sí? Con un diagnóstico. ¿Cuáles son las patologías frecuentes, digo, que se acerca a la gente mucho, siempre pensando en las manos, ¿no? Puede ser fracturas, luxaciones, lesiones de tendones, como es lo más común, el manguito rotador, puede haber algún tipo de tendinitis, como dije, lo que son las patologías reumáticas, ¿sí? Artrosis, artritis, malformaciones congénitas, lesiones múltiples, una mano grave que tiene más de una complicación de lo que es óseo, lo que es tejido blando. Hay otras enfermedades más raras, después hay bien propio de la mano, que puede ser un dedo en resorte, un Deckerbein, un Dupuytren, que son cuestiones más propias de mano. Y esto de usar frecuentemente la tecnología y el uso del mouse, ¿se viene también por esas patologías en el túnel carpiano? Y sí, la postura, ¿sí? La postura que tenemos, el tiempo que le dedicamos a eso, ¿sí? O sea, muchas de las cosas que hagamos pueden ser perjudiciales o no de acuerdo a cómo las hagamos. Ese es un abordaje muy específico del terapista ocupacional, que es la evaluación funcional, ¿sí? Porque en realidad cuando hacemos una lesión de mano, no algo traumático, ¿no? Sino algo que tenga que ver por ahí con el trabajo de uno, con el deporte, con la actividad que haga, es de cómo usa, ¿sí? Por ahí las malas posturas, no tener pausas, tiene que ver con eso, ¿sí? Por ello con lo funcional, lo propio de todos los días de ir corrigiéndolo. ¿Cómo es la rehabilitación? A ver, ¿cómo es el trabajo? ¿Qué se necesita? ¿Cuánto tiempo lleva una rehabilitación? ¿Depende de la patología? Sí, depende de muchas cosas, ¿sí? Es como la regla, la derivación de 10 sesiones,
pero hay pacientes que por ahí con 5 sesiones están, porque son algunas indicaciones. Hay pacientes que llevan mucho tiempo, ¿sí? He tenido pacientes 15 años en tratamiento, pero bueno, depende el paciente, depende la situación, depende la patología, depende el momento de la patología, porque no es lo mismo en un momento agudo que después cuando está más cronificado. Las sesiones son de 45 minutos, puede ser que venga todos los días, 2 veces por semana, o en un mismo tratamiento, después por ahí se empieza con una frecuencia y después se varía. Depende, se va evaluando todo el tiempo con el médico a ver cómo hay que acomodarlo. ¿Qué herramientas necesitas vos o qué utilizás muchas veces y lo usás frecuentemente? Mis manos, justamente. Yo siempre digo que a la mano hay que meterle mano, ¿sí? Hay que trabajar la parte de la cicatriz, la parte del tejido blando, hay que movilizar y después, bueno, montones de chiches y herramientas, montones de... yo uso muchos elementos cotidianos, ¿sí? Porque la idea es que el paciente trabaje acá y que continúe trabajando en la casa. Por ejemplo, la pelota. Una pelota, sí, no la pelotita para esto, ¿sí? Eso es algo que está muy instaurado, pero no está bueno, si no es indicado para todos los pacientes. Porque ese movimiento, con apretar una pelotita que ni trabaja fuerza, ni trabaja movimiento, no es tan bueno como se cree, ¿sí? Hay otros, ¿sí? Un broche, banditas elásticas, una esponja. Hay muchos elementos que el paciente tiene después como para continuar en la casa sin que sea tan sofisticado de rehabilitación y que lo pueda hacer, ¿sí? Continuar la rehabilitación. ¿Qué pasa si una persona de edad mediana empieza a tener hormigueos en las manos? ¿Eso es síntoma de algo? ¿Hay que tener, es un signo de alerta? Y puede tener varias causas, ¿sí? Algo muy... pasa que depende también en qué zona de la mano tenga hormigueos, en qué momento, si se da de día o se da de noche. Algo muy frecuente que por ahí, o sea, la gente escucha y que siempre le echa la culpa es al síndrome del túnel carpiano. Pero bueno, depende qué dedos afecten, depende si es una afectación que aumenta de día, que tiene que ver más con el trabajo y con el uso, o es algo que aumenta de noche. Claro, cada caso es un mundo. ¿Sí? Y puede tener ese mismo nervio, que es el que se comprime con el túnel carpiano, puede estar afectado a la altura de la muñeca o a la altura del cuello. Muchas veces se generaliza con los síntomas, pero bueno, por eso es importante la derivación, ¿sí? Porque el médico mismo hace estudios, pide otro tipo de diagnóstico como para poder llegar a un diagnóstico bien acertado, ¿sí? ¿Qué pasa con esas enfermedades que son crónicas, que uno dice, bueno, voy a rehabilitación, pero lamentablemente es una enfermedad que la llevo de por vida? Puede ser una artrosis, ¿sí? Viene el paciente con artrosis, que es algo que sabemos que acá, yo siempre les digo, no vamos a corregir lo que ya está lesionado en la articulación, pero se pueden hacer muchas cosas como para frenar la evolución, como para mejorar la calidad de vida, mejorar la función. ¿Qué es lo recomendable para aquella persona que siempre ha sufrido de dolor de manos o que siempre las tiene frías? ¿Es síntoma de algo? Porque muchas veces sí, pero yo de chica siempre tengo las manos frías, por eso tengo ahora esta patología. No, hay que ver con el caso en particular, ¿sí? Yo lo que siempre les digo es que presten mucha atención al dolor. ¿Sí? Que uno por ahí se va acostumbrando, por ahí pensando en esto, no de una patología reumática, uno se va acostumbrando porque es un dolor que viene de a poco, que es como que está bien que esté, ¿sí? Pero en realidad el dolor es una alerta que tiene el cuerpo, es algo que nos avisa que hay algo que no está bien y que tenemos que modificar. Entonces, en algunas patologías, por ahí es más difícil, pero en otras patologías se puede hacer mucho para corregir ese dolor, ¿sí? Y prestar atención a eso y ver qué podemos hacer para que esa alerta, para llevarle el apunte y que, bueno, corregir esa lesión que está haciendo en el cuerpo.
¿Qué pasa con los chicos? ¿Cuáles son las patologías frecuentes? ¿Por qué vienen los chicos? Los chicos no se ven tanto porque, por ejemplo, en el caso de las fracturas, un chico le sacas un yeso y está como nuevo. Sí hay algunas deformidades congénitas, hay dedo en resorte, hay algún tipo de ese tipo de patologías, pero muy poco. ¿Sí? Puede haber sido una fractura de codo, alguna luxación, algo como para fortalecer. Pero generalmente es mucho más leve y tratamientos más cortos que cuando es una persona grande, que bueno, la inmovilidad de un yeso, eso complica más. Vos cuando llega un paciente le haces como una ficha, ¿no? En el que llevas un control. ¿Cómo es esa rutina? Sí, tenemos una historia clínica, completamos los datos, ¿sí? Hoy está todo digitalizado eso, entonces bueno, nos permite, cuando vuelve el paciente después, por ahí tener esa información anterior. Cargamos ahí también lo que es radiografías, lo que es estudios, las indicaciones del médico. ¿Cómo ha ayudado la tecnología en este ámbito o en este rubro de la salud? Y hay un montón de cosas para hacer. Sí, tenemos desde aplicaciones para medir los ángulos en el movimiento de un paciente. Yo tengo una tablet ahí que uso para lo que es todo el registro propioceptivo de los movimientos de la mano. ¿Se puede ver eso? No. Sí, ahora si querés te lo muestro. ¿Sí? Dale, vamos a ver. Tenemos aplicaciones para un tipo de terapia que es el de reconocimiento de derecha e izquierda, que se trabaja cuando hay pacientes que tienen algún tipo de amputación y tienen el síntoma del miembro fantasma, que es que siguen sintiendo como que esa parte del cuerpo que no está, estuviera. Entonces, es uno de los ejemplos, ¿no? Tiene múltiples aplicaciones. Y entonces el paciente tiene que reconocer una imagen y decir si tiene que ver con la derecha o la izquierda. Y eso genera una actividad en el cerebro que activa los dos lados del cuerpo. ¿Sí? Eso obviamente facilita muchísimo tu trabajo. Sí. Lo que pasa es que es eso, hay ciertos tratamientos que son muy largos, entonces, bueno, nos vamos valiendo de múltiples recursos porque hay un montón de cosas que son para trabajar. Claro. Si no, el paciente también se cansa y ya no regresa. Sí, o bueno, va entrando en una rutina que está bueno ir cambiando. ¿Sí? También la tecnología nos sirve mucho para el contacto con los médicos, con otros colegas, con el paciente mismo, que le hacemos videitos por ahí cuando cuesta entender los ejercicios y ya los tienen en el WhatsApp. Sí, tiene mucha. De todos estos años que te ha dejado esta tarea, esta profesión, seguramente muchas satisfacciones, pero ¿recordás algo puntual que vos decís, bueno, la verdad que esto me dejó, me marcó? Sí, muchas cosas. Algo puntual, sí, una paciente muy especial que estoy atendiendo ahora, que tuvo una lesión muy importante y me va mandando los videitos de las cosas que va haciendo y bueno, y eso está bueno. ¿Sí? Es gratificante. Sí, y entre los mismos pacientes, cómo se van ayudando y se van... Sí, es muy gratificante. Sí. Yo quiero que ahora me muestres un poco todo eso que me decías. Usted seguramente del otro lado también quiere conocer esta tecnología que aporta y mucho a la profesión de Virginia, así que lo vemos ahora. Bueno, Virginia, contame un poco entonces esa tecnología que ayuda y mucho. Bien, sí, esta es una aplicación que puede trabajar esto de noción de derecha e izquierda. El paciente va marcando, ¿sí? Él usa su mano derecha para marcar la imagen. Si es una mano derecha, marca de este lado, y si es izquierda, de este lado. Eso, en el momento que el paciente va marcando eso, le genera un trabajo cognitivo que él tiene que definir primero en su cabeza qué es lo que va a marcar. Entonces, cuando hay ciertos errores de identificación, lo ayuda a eso y vamos viendo el tiempo que tarda, los errores que tiene, y
es un paso dentro de un tipo de terapia que es específica para esto, como te decía, del miembro fantasma y de sensación fantasma. Virginia, vos seguís haciendo las férulas para los pacientes, contame ese tema. ¿Y qué son las férulas? Bien, sí, las férulas es el equipamiento ortésico, es algo bien específico de terapia ocupacional. Es cuando hacemos algún dispositivo que permita ayudar o reemplazar o mejorar una función. Lo que es protésico tiene que ver con alguna parte del cuerpo y lo que es ortésico con algún tipo de función, ¿sí? Estabilizar muñeca para poder usar dedos o llevar la extensión, fijar el pulgar para que no duela o para permitir la oposición, en dedos, que por ahí tenemos ciertas deformidades, que el dedo se va hacia arriba o hacia abajo, ciertos anillitos que te permiten fijar el dedo para facilitar la prensión. Por ejemplo, estas son todas del pulgar, ¿ves? Este es un material viejísimo, de las primeras que usábamos. Cuando yo empecé a trabajar las hacíamos en yeso. Entonces el paciente se iba con una férula de pulgar hecha en yeso para usar todos los días, que era muy incómodo, ¿sí? Ahora vienen de neopren muchas veces, muchas de ellas. ¿Sirven, no sirven? Sí, depende qué quiera uno buscar, ¿sí? Yo siempre les digo al paciente que conviene tener más de una férula, porque no hay ninguna que vaya a cumplir todas las funciones, ¿sí? La idea es tener distintas para distintas funciones, ¿sí? Antes eran así, más grandes, más rígidas, bien. Material más duro, después fue cambiando, ahora trabajamos con este que es un poco más chiquito, ¿sí? No son para mi mano. Esto se hace sobre la mano del paciente, ¿sí? Se modela. Y haces un molde, por decirlo de alguna manera, con... Sí, la mano del paciente es el molde, claro. ¿Sí? Y ahí mismo se hace la férula para que quede bien cómoda, claro, ¿sí? Porque el paciente lo tiene que usar todo el tiempo. Este es de un nenito, mira lo que es, muy chiquito, ¿sí? Un nene con un dedo en resorte que se hace una férula súper mini. Bien. Vos hablabas mucho del dedo en resorte. Sí. Contale un poco a la gente qué significa eso, porque por ahí lo estamos nombrando demasiado y la gente del otro lado dice, ¿pero qué es entonces el dedo en resorte? Es una patología bastante frecuente, ¿sí? Tiene que ver con los tendones flexores. Es como si fuera un nudo en el tendón, ¿sí? Entonces cuando uno cierra la mano, el tendón pasa, el nudito ese que está en el tendón pasa por las poleas que hay, pero cuando la quiere abrir, el dedo está como trabado. En un primer momento es como que siente un resalto, después llega un momento que se tiene que ayudar con la otra mano para abrirlo, y también puede llegar la etapa más avanzada, que es que ni siquiera con la otra mano puede abrirlo y es quirúrgico. ¿Sí? Claro. Por eso esta importancia de no acostumbrarse cuando hay dolor o cuando hay algo que llama la atención, sino consultar en ese momento, porque es algo que si no uno termina en una cirugía, ¿sí? Claro. Siendo que a veces se puede evitar. En cuanto a estas férulas, luego de trabajar acá, ¿también se los llevan a su casa como para tenerlo? La férula esta es de uso permanente, ¿sí? Depende. Por ejemplo, estas que son las más comunes, las de risartrosis, en un primer momento, cuando hay dolor, para que baje el dolor, la usan todo el día y después ya la usan solamente de noche. Y después queda en el cajón de la mesa de luz y cuando hacen un mal movimiento, ahí la vuelven a usar. A mí me gustaría ir cerrando y que me cuentes alguna anécdota más, además de la que me mencionaste hace un ratito, que tiene que ver un poco con esto, con el uso de las férulas, con la incursión en esto también vos, ¿no? Porque si bien uno viene a rehabilitarse, no cree que pueda llegar a tener esa férula, que la construiste vos, las armaste vos para el propio paciente. Sí, con el tema de férulas hay varias anécdotas porque es algo que el paciente se lo lleva y lo usa todo el día, ¿sí? Han venido férulas que los hijos se las han tirado al fuego, entonces vienen todas achicharradas. Hemos vuelto a hacer férulas que se las come la mascota porque les encanta esto y desaparece, porque bueno, es algo cotidiano y llaman, hay una señora que le dice la manito,
Entonces viene cada 2 o 3 años a volver a hacerse su manito porque desapareció. Pero bueno, es buenísimo el avance que hay en los materiales, que eso permite que el paciente lo pueda usar cómodo. Y es una herramienta, hoy cuando vos decías de los recursos, es un recurso que sirve muchísimo. Una vez más, gracias. ¿Dónde te encuentran, Virginia? Amén de que va a tener la derivación médica, pero bueno, al menos hacerte una consulta derivada por el médico, pero ¿dónde te encuentran? El consultorio está en San Lorenzo 269. Bien. Desde ya agradecida, porque sé que mucho las cámaras tratan de evitarlo, pero la verdad que la gente que está del otro lado entendió muy bien el tema, así que te agradezco una vez más. Bueno, me alegro. Gracias, Patricia.